Bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno a nuestro espacio Valores. Es para nosotros un privilegio, un honor poder dirigirnos a cada una de sus vidas a través de esta plataforma, a la cual damos gloria y honra a Dios que nos da la oportunidad de poder llegar hacia sus hogares, hacia su vida, siempre pidiéndole a Dios salud y sabiduría para poder ser un ente que trabajemos en ser un portavoz de los valores y principios en la familia, en la sociedad y en esa juventud que va creciendo. Así que reciban un cordial saludo de parte de mi persona, mi familia y mi invitada de valores, cual nos honra hoy tener una invitada a la cual vamos a estar presentando. Pero antes de presentar a mi invitada, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 14. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme, está pues firme, ceñido de vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La palabra de Dios siempre es bendita, así que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y de nuestras vidas. Hoy tengo el honor y el privilegio de tener a una hermana en Cristo, a una persona de la cual nos conocimos, hemos estado afines porque pensamos siempre en ser un ente para servir a los demás y llevar una palabra. Así que le presento hoy a la ministra Marisol Río. Bienvenida a nuestro espacio Valores. Amén. Muchas bendiciones, hermano, y para toda su audiencia. Y gracias por esta invitación que nos ha dado para poder compartir de lo poquito que Dios nos ha podido dar la palabra de Dios. Alabado sea Dios. El privilegio es nuestro tenerla hoy en este espacio para hablar de un tema que entendemos que sea Dios que hable a alguien en este día. Hoy, la ministra Marisol Río, vamos a estar conversando sobre la oposición tiene su propósito. La oposición tiene su propósito. Y yo te pregunto a ti, público de valores, todos estamos aquí con un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra posición ante la vida en nuestro diario vivir? ¿Cómo estamos empoderándonos en ser un ente, en no ser parte del montón y marcar la diferencia? Te dejo estas preguntas de inicio y quiero aprovechar el tiempo con nuestra querida hermana Marisol Río para conversar sobre la oposición tiene su propósito. Y Marisol Río, para entrar en materia sobre este tema que esperamos que sea de bendición y edificación para ti joven, para ti mujer, para ti hombre, para toda la familia. La oposición tiene su propósito. Para entrar en contexto, querida Marisol, ¿qué es la oposición? Pues fíjese, hermano, nosotros en este caminar que tenemos en el Señor, desde que comenzamos, siempre vamos a tener oposiciones. Entendemos que hay un enemigo de nuestras almas que siempre va a causar situaciones que nos impidan a nosotros llegar o alcanzar el propósito de Dios. Eso es algo que nosotros lo entendemos, es algo que es parte de nuestra vida cristiana, pero la oposición se puede para beneficio de nuestra audiencia, puede tomarse una forma de vituperio, persecución, calumnia, problema, situación. Es todo aquello que viene a hacer fuerza a nuestras vidas. Y la posición, algo muy importante que tenemos que entender, que no es mala, solamente nos posiciona para alinearnos y entrar al propósito de Dios. La Biblia dice en Mateo 5:11 que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ya Jesús nos estaba diciendo, nos estaba alertando de que nosotros íbamos a entrar en ese camino de persecución. Y también nos dice en Mateo 10:22
y seréis aborrecidos por toda causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pues ya tenemos una advertencia hecha por Jesús a nuestras vidas de que sí vamos a enfrentar oposición, sea en todas las áreas que Dios quiere moldearnos. Porque la oposición, como hablamos al principio, como usted bien decía, la oposición tiene un propósito y es de sacar lo mejor de nosotros. Aleluya. Es sacar, de moldear qué hay en nosotros para ver el producto final que Dios quiere ver. Alabado y bendito sea Dios. Wow, qué puntual es hablar de oposición. Muchas veces, público de valores y mi querida invitada Marisol, veamos la oposición como algo negativo. Y detrás de eso, Dios está procesándonos para sacar ese Jesús que llevamos dentro, ese Jesús que tú llevas dentro. Y muchas veces, por querer ver lo negativo en la oposición o en el proceso, no valoramos. Y ahí la hermana Marisol ha puntualizado con versículo bíblico, que es la palabra, el libro sagrado, cual Dios nos ha dejado para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Viéndolo desde el punto de vista, Marisol, de la oposición, ¿cuál es su propósito en sí de la oposición para nuestras vidas? Amén. Como dije al principio, tiene un propósito de alinearnos nuestra vida al propósito de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar enfocados en lo que de verdad es el verdadero propósito de la oposición. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es necesaria? La Biblia nos dice que primero nosotros tenemos que reconocer que la oposición es algo natural del creyente, para el creyente. Ya lo especificamos. También tenemos que saber que es parte de lo que Dios usa, la herramienta que Dios usa para sacar lo mejor de nosotros. Y a veces tenemos nosotros, porque nos dejamos envolver como seres humanos de lo que es la oposición, en donde que pensamos que es el diablo o no. Hay ocasiones que la oposición es usada por el mismo Dios. Aleluya. Para provocar algo en nosotros. Amén. Entonces tenemos que estar enfocados y discernir para qué es este instrumento que Dios está usando. Sí puede haber momentos donde el mismo Satanás se levante para hacer daño, para tronchar, por decir de cierta manera, los planes de Dios. Pero la Biblia nos refleja en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba camino salía del desierto, donde fue liberado, que Dios usó al hombre de Dios para liberar al pueblo. La palabra nos dice a nosotros en el libro de Éxodo, en su capítulo 14, que él mismo dice, Jehová mismo endureció el corazón de Faraón. Ahí podemos ver claramente que también Dios provoca situaciones. Aleluya. Para nosotros encaminarnos a lo que Dios quiere. No todo se le puede estar dando crédito al diablo y no todo quiere decir que todo lo que viene a nuestra vida es por eso. Al contrario, debemos estar enfocados y discernir qué es lo que viene a mi vida, qué es lo que está levantándose una oposición y siempre al final ver qué es para nuestro bien. Hay situaciones que Dios también las provoca. Hay situaciones que también Dios las permite de cierta manera para, como yo dije al principio, alinearnos a su propósito. Porque si no hay oposición, no va a haber alineamiento. Aleluya. No hay oposición, nos vamos a salir del camino. Entonces Dios provoca fuerza para que tú te metas otra vez en el carril, para que otra vez estés en ese caminar y tú puedas seguir adelante. Eso para nosotros, para los creyentes, debemos tener en cuenta que tenemos que estar enfocados siempre, no en la oposición, sino en lo que está detrás de esa oposición. Alabado y bendito sea Dios. Y ahí nos damos cuenta de que cuando miramos el lado positivo de lo que Dios está haciendo a través de una oposición en nuestras vidas, puede salir esa Marisol, ese Kelvin, ese tú que está dormido o está apagado porque todo está bien. Todas las cosas no suceden porque sí. En Dios no hay coincidencia, en Dios hay diosidencia. Y como dice mi amada hermana Marisol, la oposición y su propósito. El propósito es llevarnos al camino que Dios quiere llevar, no es que nosotros queremos caminar. Wow, qué lindo es poder escuchar de que la oposición, escúchame público de valores, tú que la tenías como algo negativo. Hoy la ministra Marisol Ríos me está hablando de la importancia y el valor que tiene la oposición cuando la vemos, que Dios la permite. Usted también, Marisol, como podemos hablar con Moisés, cuando negó todo
en el faraón porque se identificó con su pueblo, pero no obstante a eso, Dios tuvo que procesarlo para que pudiera ser el que sacara de Egipto en aquel momento. Aquello que no leen la Biblia, Moisés es un gran personaje de la Biblia, el cual nos da una enseñanza de lo cuando Dios lo procesa, le pone la oposición para sacar el verdadero Moisés que va adentro, no ese que se educó en la casa de faraón con esas malas costumbres. Y partiendo, Marisol, de la oposición y su propósito, hoy día, ¿por qué es necesaria la oposición en nuestras vidas? La oposición produce fruto. Amén. Produce fruto en nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice que amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. So, dando a entender que ya la Biblia, el manual de vida de nosotros, nos está dando a entender que sí la oposición tiene un propósito, que sí la oposición te encamina, que sí la oposición puede venir un tiempo que Dios lo permita o un tiempo que sea el enemigo levantándose contra ti. Pero también te dice, no te sorprenda, porque es parte para producir algo en ti, para producir algo en ti. Él nos dice también que somos bienaventurados, hermanos, porque estamos siendo petuperados. Pero también dice la Biblia que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. O sea que la posición tiene fruto porque crea algo en nosotros y dice en su palabra, más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos en cantidad, cada vez que nosotros somos procesados, cada vez que hay oposición en nuestra vida se va enriqueciendo y se va levantando, no solamente en experiencia, sino que vamos a ver la misma gloria de Dios a través de lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, también hay que decirle a los hermanos que nos están escuchando que la oposición es para siempre. Aleluya. Tiene un tiempo de expiración. ¿Entiende? Entonces Dios te da la prueba, pero también te da la salida. Entonces tenemos que entender, y claro, cuando estamos siendo procesados, nuestra mente no puede absorber lo que Dios está haciendo. Y como humanos nos confundimos, como humanos nos llega el desánimo, nuestro nivel de oración baja. Somos humanos, pero yo le quiero explicar a alguien, si me da la oportunidad, llegar a alguien y decir que aunque estés pasando por esos momentos bajos en tu vida, no quiere decir que Dios te ha dejado, no quiere decir que no haya propósito en tu vida, no quiere decir que la presencia de Dios se ha ido al contrario, ha ido fuera de ti. Si es simplemente es que es parte de la oposición, porque provoca en nosotros cambios, genera cambio dentro de nosotros, y eso es lo que Dios quiere. Yo quiero decirle a alguien que me esté escuchando que por favor entienda que todos estos niveles y etapas que pasamos en medio que estamos enfrentando la oposición son necesarias para nuestro crecimiento. Alabado y bendito sea Dios. Cuando Dios nos pasa por pruebas, por procesos, es para sacar lo mejor de nosotros. Marisol, este espacio lo ven personas tanto creyente como no creyente. Usted ha puntualizado a esos hermanos y hermanas en la fe de que por la prueba pasamos y todo tiene un límite. Hay una luz en medio de la tiniebla. Pero aquella persona, porque todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, le invitamos a que acerque a nuestro Señor Jesús como Salvador y Señor, como nosotros lo hicimos un día. Y gracias a Él, a su amor y a su misericordia, hoy somos hombres y mujeres que damos gracias, gloria y honra a Dios por todo. Si hay proceso, damos gloria a Dios. Si estamos pasando por situaciones, damos gloria a Dios. Si estamos tristes, gloria a Dios. Si estamos felices, gloria a Dios. Porque todas aquellas hombres y mujeres que hemos decidido creer en Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces, esa persona que ve en ese mundo oscuro, que en la vida todo le ha salido mal, que los hijos son rebeldes, que los esposos, las parejas son incompatibles, aquella persona que está pasando por situación hasta de trabajo, de ciertas vivencias, que algunas personas saben de qué le estoy hablando. ¿Qué postura le podemos dar partiendo de la oposición o de la vivencia que estoy viendo en este día? De que si todos aprendemos a depender y a esperar en Dios,
los resultados pueden ser diferentes. ¿Qué podemos decirle a esas personas que están pasando? Le podemos decir a esa persona que no tiene a Dios en su corazón. Le podríamos dar un ofrecimiento. La oposición, sea el problema que esté pasando, te presentamos a un amigo. Nosotros tenemos la bendición de que lo que nosotros podamos enfrentar en este caminar, no lo enfrentamos solo. Dios no nos envía solo. Él está con nosotros. Y por eso la oposición se hace aún quizás menos pesada que otro que no tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque entramos en un equipo. Dios, Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo dentro contigo enfrentando lo que venga. Ya tenemos una mayoría, tenemos un equipo. Pero a esa persona que me está escuchando en este momento, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha dado ese paso de fe, le queremos invitar que cualquier cosa que tú esté ahora mismo atravesando en tu vida, no tienes por qué hacerlo solo. No tienes. Yo te puedo hablar de mi testimonio en donde yo lo que era en el mundo y a lo que soy ahora en el Señor. La soledad se puede combatir cuando estamos con el Señor. No nos sentimos solos, nos sentimos acompañados de que tenemos a un ser poderoso que pueda cambiar tu realidad. Y todos, como usted dijo, la oposición la enfrentamos dentro del evangelio y fuera del evangelio. Pero la única diferencia es que dentro del evangelio tenemos quien esté con nosotros y para nosotros. Y que siempre lo que Él dirija para nuestra vida va a ser bien. Alabado y bendito sea Dios. Escúchame esa palabra, amigo, amiga, conocido que me estás viendo a través de este espacio. Hay una esperanza, hay un amigo, hay una persona con un amor, yo puedo llamarle un ser humano para que te identifique, que está contigo 24/7, que aunque te hayas rechazado, que aunque tú te sientas sola, te sientas solo, Dios estás ahí esperándote con los brazos abiertos. Así que date la oportunidad. Mira, hoy estamos hablando de la oposición, tiene su propósito y Dios por algo lo está permitiendo. Hablar con la ministra Marisol Ríos de este tema, el cual Dios ha puesto en su corazón para que lo compartamos con este público de valores, es hablar de la oposición, su propósito, por qué es necesaria. Marisol, cuando hablamos de la oposición como una actitud contraria a la propuesta de un grupo o una sociedad, viendo desde el punto de vista de la actitud, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante la oposición en nuestro diario vivir? Enfoque y ubicación, yo diría. Enfocarnos no en la oposición por sí, sino en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere mostrar. Y ubicarnos en esa posición de que estamos siendo procesados para un fin que nos va a ayudar más adelante a nosotros. También nosotros podemos ver como creyentes que cuando nosotros vemos la oposición bajo la perspectiva de la gloria futura, bajo una gloria que viene, nosotros podemos tener esa confianza de que todo lo que estemos enfrentando en el momento nos va a obrar para bien. Así lo dice la Biblia en el libro de Romanos, que todo obra para bien. Todas las situaciones que ahora mismo estamos enfrentando, Dios la va a tornar para bien para nuestra vida. Yo no te puedo decir, yo no tengo esa capacidad en este momento para esa persona que me está escuchando, que lo que está pasando, esto no lo ves tú en tu momento para tornarlo para bien, pero Dios siempre dice en su palabra y Dios es fiel a su palabra. Y todo lo que estemos pasando, Él lo morda, lo cambia, lo transforma para bien de nuestra vida. Son nosotros lo que tenemos que ver de qué perspectiva estamos mirando la oposición. Si la estamos viendo como negativa o positiva. Entonces ahí hace la diferencia. Nosotros como creyentes sabemos que si todo obra para bien, ese instrumento, esa posición, Dios la va a tornar para bien en nuestra vida y vamos a ver el fruto más adelante. Alabado y bendito sea Dios. Esa es la actitud, esa es la posición ante una situación negativa. Porque para muchos pensar negativo ya es un diario vivir o es una rutina. Dios quiere que cambiemos, que hagamos una reingeniería en nuestras mentes, en nuestros diarios vivir, en cómo veamos la vida. Cuando tú te miras al espejo, ¿a quién está mirando? ¿A una fracasada, a un fracasado, a un líder o a una líder que tiene un potencial, que tiene un valor que solo Dios y tú sabes cuál es tu valor? ¿O te está dejando discriminar por una palabra que alguien te dijo? ¿Cuál es tu oposición de ver la vida?
y cuál es tu posición para seguir hacia adelante. Marisol, mira, por ejemplo, habla en Gálatas 5:22, no habla más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Los frutos, el fruto que nos da el Espíritu cuando nosotros, esos hombres y mujeres que hemos decidido servir a Dios, aquellos que no lo han hecho, les motivamos. Porque ahí, mira lo que tú vas a disfrutar. De amor, que es el vínculo perfecto sobre la faz de la tierra. Quien tiene amor lo tiene todo. De gozo, de paz, de paciencia, de bondad. Mucha gente vive una vida infeliz porque se ha dejado llevar de lo que dice la sociedad y el mundo. No seamos parte del montón, seamos de ese poquito, de ese remanente, que todo lo veamos para bien. Cuando hablamos del fruto de la oposición, Marisol, ¿qué podemos decirle a ese público, a ese joven, a esa mujer que su almohada es un río de lágrimas, a ese hombre que no quiere llegar a su hogar porque hay una negatividad de que llegue a su hogar? ¿Cuál es el fruto de la oposición en nuestras vidas cuando lo veamos desde el punto de vista positivo? La oposición fue formada y aprobada de cierta manera para producir lo mejor en nosotros. Aleluya. Hablamos de un peso de gloria. Cuando, como dije anteriormente, cuando estamos en el proceso no lo vemos. En el momento no lo vemos, nos dejamos abrumar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Los vientos son fuertes, la lluvia es muy copiosa, pero tú estás ahí, Jesús está contigo. Y eso, en el momento que estamos pasando por eso, hermano Kelvin, no lo vemos. Tenemos que ser humanos, tenemos que ser realistas, porque los principios de cada proceso es duro. Los principios de cada proceso es difícil de tú aceptar. La Biblia dice que demos gracias por todo. ¿Y cómo vamos a dar gracias? Por lo que está haciendo sufrir, ¿verdad? Normalmente nosotros no lo vemos, no lo asimilamos, pero mientras estamos nosotros caminando a esa meta que Dios tiene para nuestra vida, nuestra mente, nuestro entendimiento está siendo procesado y ya de entonces viene una ubicación que el mismo Espíritu hace en nuestro ser. Nada que nosotros pasemos coge el Espíritu Santo de sorpresa. Nada. Ya Él lo sabe, ya Él fue y vino, como yo siempre digo. Dios fue a la eternidad y volvió y dijo, yo voy a llamar a Kelvin para esto, y sabemos que Él tiene un camino y en ese camino va a enfrentar oposición. En ese camino vamos a ver problemas, vamos a ver situaciones que te van a hacer llorar, Kelvin, que te van a hacer a ti sentirte mal, pero Dios fue y vino. Y cuando Dios vino, como quiera voy a llamar a Kelvin para esto. Pero tiene que ser procesado en el camino. Tiene que ser, hay cosas que Dios tiene, como hablábamos los otros días en la iglesia, tiene que podarnos, tiene que cortarnos, tiene que nos formar, la de la forma a la flor, a la rama. ¿Me está entendiendo? Para que cuando comience el fruto a nacer, nazca bien y nazca dulce. Porque si dejamos ciertas cositas enredadas en la rama, enredadas en el pámpano, no va a haber, va a impedir el crecimiento. Hablábamos también, palabra poderosa que trajo nuestro hermano en la iglesia, que cuando nos tire de cierta manera el abono, cuando nos tiren el abono, podía ser, él llamaba, el hermano Alex hablaba del estiércol. Tú sabes que tiren estiércol a una mata, a una planta. Que sea mejor abono. Pero lo que no estamos entendiendo, lo que Dios nos quería decir es que lo malo que te está pasando, que te están tirando a tu rama, a tu árbol, es lo que te va a producir gloria. Aleluya. Lo malo que te está pasando es lo que Dios va a usar para producir gloria, para producir algo en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y como personas, ya que hemos pasado por ciertos niveles, tenemos que entender que cuando nuestros hermanos están en ese nivel del proceso, nuestro trabajo es ayudar a que esa rama florezca, a que esa rama pueda crecer y dar el fruto que Dios espera. Como te dije anteriormente, es ubicación y posición. Tenemos que saber cómo vamos a enfrentar esa situación. Pero tú y yo podemos hablar de que se llora, se sufre. Pasamos todas las etapas de un proceso porque es necesario. Porque la oposición podemos también decir que es equitativa a sufrimiento. Es la lima que Dios usa para pulirnos, es la lima que Dios usa para enderezarnos, es el instrumento que Dios está usando para crear el hombre o la mujer en nosotros, que Él desde un principio lo diseñó.
Y por ciertas razones del mundo, cosas pasaron que nosotros como que nos movemos un poco de ese propósito. Pero Dios tiene que hacer fuerza. Dios tiene que hacer fuerza para que se cumpla las cosas. El libro de Esther habla de esa posición. Aleluya. El pueblo judío estaba siendo recuperado y había un decreto sobre ese pueblo. Y Dios vio el problema que había ahí. Y vemos la posición por Amán. Amán, un hombre orgulloso, lleno de avaricia, lleno de su orgullo, quería eliminar al pueblo judío. Pero ¿qué pasó? Había una reina y había una mujer que Dios estaba preparando para un momento. Dios estaba preparando para hacer algo. Es curioso que en ese libro no se menciona el nombre de Dios, pero se entiende que Dios esté. Hay momentos en que Dios, tú piensas que Dios no está, que no se menciona a Dios y tú no lo ves, pero Dios está. Y lo vemos a través cuando levanta Mardoqueo. Es necesario tener un Mardoqueo en nuestras vidas. Es necesario que ese Mardoqueo funja como un martillo para darnos a entender a nosotros el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios utilizó a Mardoqueo como martillo para que Esther cambiara y dijera, ¿tú sabes qué? Ayuno y silicio vamos a proclamar. Y si tenga que morir, que perezca. Porque somos instrumentos en las manos de Dios. La reina entraba con una preparación. Igual que nosotros entramos en una preparación. Pero yo siempre digo que es necesario que hubiera un Mardoqueo. Aleluya. Mi pregunta es para los que nos están escuchando, ¿quién es tu Mardoqueo? Bendito. ¿Quién es que te está martillando y diciendo hay un propósito, te está empujando? La oposición también nos empuja al próximo nivel, hermano Kelvin. Aleluya. Siempre va a haber un proceso, pero depende de nosotros, de que se impulse, de que ese empuje surja en nuestra vida. Aleluya. No es la actitud nuestra, es la actitud de Jesús para enfrentar las situaciones. Hablar, hermana Marisol, y usted ha dado una palabra muy puntual, de ver lo positivo detrás de cada situación negativa. Y entrar en la oposición es prepararnos para la batalla, es para prepararnos para nuevos niveles. Usted ha dado unas pinceladas muy puntuales, pero público que la hayan escuchado, la hayan atesorado y ponerla en práctica. Hablaba de la vid verdadera cuando es procesada, cuando es apodada. ¿Qué fruto estamos dando hoy con nuestro diario vivir? ¿Son dulces o son amargos? Cuando agarramos una uva y la probamos, si es amarga, ponemos la cara y la botamos. Si es dulce, quiero seguir comiendo. Así nosotros nos preguntamos hoy, ¿qué fruto estoy dando yo para la persona, para el prójimo? ¿Estoy yo ganando alma para Cristo con mi diario vivir o estoy alejando personas? ¿Estoy yo siendo un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen compañero, un buen miembro en la iglesia a la cual pertenezco, un buen empleado en el trabajo que estoy ejerciendo? La pregunta te la dejamos. Contéstese usted misma, usted mismo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi diario vivir? ¿Qué estoy yo haciendo de la oposición a la posición? Hay mucha tela por donde cortar, hermana Marisol, con este tema de la oposición. Pero el objetivo principal es que quiero, público de valores, es que miremos la oposición como algo, como un proceso que Dios está permitiendo en tu vida, en mi vida, para que nos identifiquemos con el propósito por el cual vinimos a esta tierra. Tú no estás aquí por estar, tú no estás aquí para, si tienes que llorar, llora, porque es desahogo de lágrimas. Sécate la lágrima, ponte tu mejor vestimenta, lávate la cara y actitud positiva hacia adelante. Si está pasando por una enfermedad, oramos por salud y sanidad para que Dios es el médico por excelencia. Si está pasando por situaciones difíciles de rechazo, de maltrato, de migración, de que no tiene un trabajo estable, está pasando por precariedades, déjame decirte que Dios en sus riquezas en gloria es el dueño de la plata y puede bendecirte. Solamente abre tu mente y tu corazón y deposita tu situación en Dios y verás cómo las cosas obran para bien. Marisol, hablar de la oposición desde el punto de vista del propósito en nuestras vidas, por qué es necesaria y los frutos que nos da. De su punto de vista, de sus vivencias y sus conocimientos, ¿qué poder puntualizarle a la familia de valores de lo necesario e importante que es ver el punto positivo cuando somos pasados por la oposición o por cosas negativas que creemos que vimos con los ojos carnales, no espirituales, que no tienen solución? Dejarnos podar, dejarnos procesar. Wow. Es todo, es todo. No nos duele al principio, pero al final vamos a ver que Dios sabe lo que está haciendo.
Hay que dejarte polar, iglesia. Tienes que dejar que Dios venga y corte lo que no le agrada a él. Tú tienes que dejarte moldear a lo que él quiere. Él es el escultor por excelencia, el alfarero. Él sabe cómo moldearte, él sabe de qué tú estás hecho porque él te creó, pero también sabe que en ti cosas tienen que ser arregladas, cosas tienen que ser modificadas, cosas tienen que ser cambiadas. Pero si tú mismo te resistes a la posición, va a haber problemas. Aleluya. ¿Estás entendiendo? Sí. ¿Estás entendiendo? No que te rindas a la situación, que te rindas al que está provocando de cierta manera la situación dentro de ti. El libro de Job, el enemigo fue a pedirle a Jehová, mira tu siervo Job, él te quítale todo y él no te va a servir. Y Dios como que yo pienso, parafraseando como decimos nosotros, como que Dios le dijo, no, yo te voy a echar la pelea, vete, quítale, pero no le toque el alma. Es que Dios lo recomendó y le dijo, vete. O sea, es como Dios dijo, te voy a recomendarlo a ver hasta dónde llega. ¿Qué estoy queriendo decir con eso para que no me malentiendan? No que te rindas y cedas a las artimañas del enemigo. No, es que te rindas a Dios, porque ahí tú no puedes dar oposición. No te opongas al plan que Dios tiene para tu vida. No te opongas a lo que Dios quiere hacer. ¿Me entiendes? En el momento hay dolor, en el momento hay lágrimas, en el momento hay confusión, frustración, te da de todo, pero son niveles dentro del mismo proceso. Pero cuando tú entiendes, cuando tú dejas que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu vida, cuando tú entiendes que todo lo que estamos pasando en este momento tiene un peso de gloria y más adelante tú vas a ver los frutos de ese trabajo que el jardinero ha hecho en ti como rama, tú vas a ver, valió la pena. Tú lo vas a decir, valió la pena la espera, valió la pena pasar por esto, porque entienda que nuestra vida tiene que ser cambiada y no vamos a ser las mismas mujeres ni los mismos hombres de ayer. Vamos a ser mejores y vamos a llenar el plan de Dios. Lo vamos a cumplir como Él lo tiene dictado. Lo primero que tenemos que hacer, ver la posición como algo que es parte de nuestra vida, como es parte de que Dios usa para tratar con nosotros, y no te pongas a la misma herramienta que Dios está haciendo para traer cambios en ti. No, vuelvo y repito, no quiero que me diga que nos estamos rindiendo a lo que el enemigo diga. No, ríndete a Dios. Aleluya. Ríndete a Dios. Porque a veces nosotros peleamos, pero estamos peleando con la gente equivocada y estamos peleando con la ropa equivocada y estamos peleando con la actitud equivocada. Entonces eso es lo que yo quiero en este día. Si alguien me está escuchando que pueda entender, ríndete, no te opongas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mantente firme, resiste y sométete bajo la mano poderosa de Dios para que en aquel día estés firme, para que en aquel día estés bien y puedas seguir adelante. Porque la oposición crea en nosotros una manera diferente de ver las situaciones, las futuras oposiciones. Por eso se nos hace difícil, hermano Kelvin, porque cuando estamos en los primeros momentos no lo podemos ver, pero cuando vayamos siendo procesados, nuestra mentalidad y nuestro enfoque cambia y vemos la oposición como al final del día una bendición que Dios permite para transformarnos para su gloria. Aleluya, alabado y bendito sea el nombre de Dios. Toda la gloria y toda la honra es de Dios. Qué bonito terminar este conversatorio de valor. La oposición tiene su propósito en ti y en mí, guiado por Dios. Tomar las medidas y la actitud correcta ante la oposición es de Dios y es de éxito para nuestras vidas. Wow, ministro Marisol Río, un honor, un placer poder compartir este espacio con usted para llevar esta palabra para que sea de bendición y edificación a ti mujer, a ti hombre, a ti joven, que tal vez está viendo la vida del lado negativa. Aprende a rendirte a Dios. Nunca le diga a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios y verá la mano de Dios obrar. Hermana Marisol, una palabra puntual, la voy a comprometer públicamente. Un segundo conversatorio, como Dios ponga en su corazón. Yo quiero que usted me le diga una palabra puntual en este minuto que nos queda
a esa mujer, a ese hombre, a ese joven, a ese público de valores, tanto en Latinoamérica, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y los países que podemos llegar a través de estas ondas digitales, una palabra puntual como Dios pone en su corazón sobre el valor y la importancia de la oposición tiene su propósito en nuestras vidas. Amén, hermano. Es muy gratificante poder tener estos medios para poder seguir propagando la palabra y el evangelio de Jesucristo. En estos tiempos que estamos viviendo, que es bien difícil, en donde la iglesia tiene una posición importantísima en el mundo, en la comunidad. Es muy importante entender quiénes somos en el Señor y para qué fuimos llamados. Pero para nosotros hacer cosas grandes para el reino de Dios, tenemos que ser procesados primero. Aleluya. Tenemos que ser parte del equipaje que Dios manda a todo ministro, a todo creyente, es el proceso. Y no podemos ir y levantar a otros si nosotros no somos levantados. No podemos ir a llevar sanidad si nosotros no somos sanados. No podemos ir a llevar el evangelio de la paz, la nueva buena, si en ti no existe primero la convicción de que tú has creído. So, en esta hora, yo me dirijo a su público que amablemente me ha dado la oportunidad de expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón para decirle, no te rindas, no te rindas, no te rindas ante de la posición, ríndete a Dios. El libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo hablaba, derribados pero no destruidos, heridas pero no vencidas, heridos pero no vencidos. Esto es unas condiciones que nosotros vamos en nuestro caminar pasando. Pero tenemos al final a Jesucristo. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos no por un libro, sino por vivencia, porque hemos visto cómo Él se glorifica en nuestra vida. Aleluya. A ti que me escucha, te quiero extender la invitación. Hazlo parte de tu vida. Hazlo parte de tu vida. A ti, mujer, que en estos momentos quizá está pasando por una situación difícil. A ti que te notas que estás en tu casa sola o estás solo, eres padre soltero, madre soltera o está pasando una enfermedad. Cualquier situación para Dios no lo coge de sorpresa. Nosotros nos sorprendemos, pero Él no. Y yo te invito en esta hora que abra tu corazón y que de verdad entienda que Jesús está tocando a tu puerta y que Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo y Él quiere entrar en ese proceso porque no lo vas a pasar solo. No lo vas a pasar sola. Pero usa este medio para darte cuenta de que este momento que tú estabas viendo estaba destinado en su calendario para llamar tu atención. So, no vea la posición como algo raro. Verlo como parte de nuestra vida y verlo que al final ese peso de gloria se va a mostrar. Dios te bendiga y gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de entrar en tu casa. Alabado y bendito sea el dulce nombre de Dios. No estás sola, no estás solo. Dios está con nosotros 24/7. Y en medio de tus lágrimas, en medio de tus preocupaciones, Dios está ahí. Amén. Ministro Marisol Río, un abrazo virtual. Amén. Dios me la bendiga. Gracias por estas palabras que Dios ha puesto en su corazón para compartir con esta familia de valores. Me despido, público de valores, no sin antes decirle de que luchemos con fe, con la fe puesta en Dios. La fe es un regalo de Dios. Cuando la ejercemos, nos permite animarnos en medio de la oposición. Pablo nos dice en la 2 de Corintios 5:7, vivamos por fe y no por vista. Que lo que tus ojos humanos vean no te detenga. Pídele a Dios que te dé salud, sabiduría y discernimiento para entender los tiempos y ver las cosas con ojos espirituales. Lo que nuestros ojos carnales están viendo hoy, que no nos detengan, sino que los ojos espirituales que Dios nos está procesando para llevarnos a otro nivel y prepararnos para la batalla, es lo que quiere de ti y de mí. Así que el valor de la oposición tiene su propósito cuando cambiamos lo negativo por lo positivo. Dios nos dice en su palabra, venzamos el mal con el bien. Hagamos el bien sin importar a quién. Vivamos en amor, vivamos en gratitud, vivamos en piedad. Deseamos esos hombres y mujeres serviciales para con Dios, para con nuestra familia y para el prójimo. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Así que si tú quieres dar amor, Dios nos hizo por amor. Y en este mundo estamos por amor. Vivamos el vínculo perfecto que es el amor. Y veremos cómo todas las cosas obran para bien
Me despido no sin antes decirle que la educación es la medicina contra la corrupción y la violencia. Eduquémonos a través del libro sagrado, la Biblia, que nos guía a toda la justicia a través del Espíritu Santo. Y seamos mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, mejores compañeros, un mejor ser humano para Dios y para el prójimo en el dulce nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un espacio similar a este. Un abrazo, hermana Marisol, Dios le bendiga. Amén. Bendecido día y gracias por la oportunidad. Amén. Bendiciones para todos. Aleluya.